Un hermoso día para que te coman los piojos, ¿no? Está fresquito, ¿eh? Ay, da ganas de ponerse en el sillón, calentito, a ver unas series, ¿eh? ¿Alguna serie, peli para recomendar? ¿Han visto algo que digan, esta peli está copada o esta serie? ¿Se puede recomendar algo? Yo El veo todo desorden que romántico, así que no sé si es de su dejaste. agrado. ¿Cuál, Agustina? No, que yo veo todo romántico, no sé qué tal de su agrado es. No, olvidaste, no. A mí, acá tengo mala fama en casa, tengo mala fama. Aquí en casa me dicen que me gustan las películas de soldaditos. Eh, pero me gustan las de acción. Pero, qué sé yo, la otra vez vi esta otra ronda, esa que está en Netflix, una finlandesa, está alucinante. Lauti, ¿cuál estás viendo? El desorden que Ah, dejaste. Ok, algo así, dale, está muy bueno. listo. Ya la Bien, terminé. bien, bien, bien. Profe Joyler le escribió en el chat, le recomiendo esa serie, está re Está buena. buena, vos sabés que vi que es la primera temporada. Anoche casi que la largo, ¿viste? Y me puse a ver una policial chataza. Dale, el juego del calamar. Vi el avance, me parece que puede estar muy copada. Sí, a mí me gustan Sí. esas series. Si no, La Casa de Papel, la última temporada está tremendo. Ah, no la vi, vos sabés que ya mucho. Me pasó igual con Walking Dead, ¿viste? Que vi un montón de temporadas, después voy a terminar de ver, boludo, cuando tengas 50 años, digamos, no me dio ganas. Pero la voy a Salió ver. ahora la última de Walking Dead. Sí. Yo era así, gran fanático, gran fanático. Gran La que está buena también, profe, es Breaking Bad en Netflix. impecable. Creo que la mejor serie. Sí, Creo, muy buena. una de las mejores que vi. Bueno. Chicos, chicas, bueno, estuve haciendo números. Me parece que podemos llegar para la semana que viene, pero medios apretados, ¿no? A lo sumo, no sé, eso lo dejo a consideración de ustedes. Yo creo que puede ser el parcial la semana que viene, ¿no? O puede ser directamente la otra, porque nos faltaría ver un solo tema que es muy simple, que es la vulnerabilidad psicosomática, que es por fuera de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Eh, que son 2 páginas. A mí, para ser políticamente correcto, me parece que estaría bien, digamos, que lo vemos en clase la semana que viene y que el otro jueves, o sea, déjame ver la fecha, o sea, bueno, que más o menos ya se había pensado, ¿no? También, directamente dejar el parcial para el miércoles 6 de octubre. No sé si se les complica mucho. ¿Se les complica, chicos y chicas? No me acuerdo cuándo empieza el farmaco. ¿Cuándo empieza qué? No, Juan todo el 16 y Fármaco creo que 17. 17. Empieza fármaco. Ah, bien, entonces creo que está bien. No tenemos nada de esa fecha. Bien, ¿lo podemos dejar entonces para el miércoles 6 de octubre? Bien, bien. ¿Estamos más o menos todos de acuerdo? Porque, o sea, faltarían 2 cosas. Bueno, el tema de hoy, que está bueno, está buenísimo. Vulnerabilidad psicosomática, que lo vamos a ver la semana que viene, pero que lo vemos en 15 minutos, ¿no? Que es una pavada, digamos, pero está bueno conversarlo. Y a mí ya me gustaría, digamos, sí, la clase que viene, armar el parcial. Armar el parcial con ustedes en relación a las preguntas de los temas de psicoprofilaxis, de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Que es esto de las intervenciones traumáticas, de violencia de estrés y vulnerabilidad psicosomática la semana que viene. Entonces, a mí yo ya me quedo tranqui con eso. ¿Lo pensamos entonces para el 6 de octubre? ¿Estamos todos contentos? Sí, profe, mejor. Porque realmente el otro texto es tan simple, digamos, que si hubiera un seguimiento más copado, me parece que da para que lo lean solos y solas. Pero venimos atravesando el apunte tan paulatinamente, tan conjuntamente, que por una fecha por un miércoles me parece que está copado haberlo visto todo. Bueno,
¿Han puesto todos los presentes? Bueno, perfecto. Bueno, el tema de hoy gira todo en torno, digamos, a la psicoprofilaxis. Se anuda, digamos, al tema de psicoprofilaxis y tiene que ver, digamos, con lo traumático, ¿no? Acá se estipula, digamos, vamos a hacer como siempre, una breve introducción de 10 minutos, después vamos a leer y después cerramos. Es un poco más largo, esta vez el texto es de la página 78 al 83, pero es de lectura rápida. Acá volvemos a pensar el tema de la psicoprofilaxis, ¿no? ¿A quién está destinada? Evidentemente al paciente que está en crisis. Pero acá se empieza a estipular, digamos, el concepto de traumático, ¿no? ¿Qué vendría a ser, digamos, lo traumático? ¿No? Y nos vamos a posicionar en dos grandes vectores. Vamos a pensar, la cirugía, ¿cuál es el efecto en la subjetividad de una persona? ¿No? O sea, hay algunos autores, que ya lo van a ver, que dicen que la situación traumática es la información, ¿no? O sea, la información porque en un hecho de informar, un sujeto pasa de estar sano a estar enfermo, ¿no? Solamente. Acá podemos pensar de vuelta, digamos, otras connotaciones que tiene el hecho de informar, ¿no? Porque habíamos dicho que era un proceso, que había que tener cierto tiempo, un poco de criterio, una subjetividad, la empatía, un buen posicionamiento, todas las variables importantes que la vamos a situar la semana que viene, digamos, para mayor claridad respecto al parcial. Pero está bueno esto que aparece acá, que dice lo traumático, según Silverkasten. Hay 3 autores en este texto. Me gustaría que solamente tomemos el de Ben-Yakar. Si tienen que acordarse a algún autor, que sea el de Ben-Yakar. Ya lo van a leer, ¿no es cierto? Porque habla justamente de lo traumático. Bueno, entonces este autor, Silverkasten, habla de que lo verdaderamente traumático es la información, ¿no? Porque un sujeto en un momento de información pasa de estar sano a estar enfermo, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Bueno, en fin. Y se hace la pregunta de ¿cuáles son los verdaderos efectos en la subjetividad el anuncio de una cirugía? Porque hay cirugías, ¿no es cierto?, que son programadas, hay cirugías que son estéticas para embellecer. Entonces, ¿se puede pensar que todas las cirugías son traumáticas? ¿No? ¿Se puede pensar que todas las cirugías son traumáticas? Y la respuesta es no. No todas las cirugías son traumáticas, ¿no? Y el autor, Ben-Yakar, dice en un punto que no todas las cirugías son traumáticas, ¿no es cierto? Son mucho menos traumáticas que lo de la disciplina sí considera. ¿Sí? Psiquiatras, psicólogos, ¿no? Son menos traumáticas, pero son mucho más, esta diferencia me gusta, pero son mucho más angustiantes de lo que algunos médicos consideran, o cirujanos, ¿no? Entonces hay ahí como algo intermedio, digamos. Bueno, no son tan traumáticas, pero sí son muy angustiantes, muy estresantes, ¿no es cierto? Bueno, acá vuelvo sobre la semana pasada, cuando hablábamos, digamos, ¿se acuerdan de las series complementarias? Que habíamos dicho de que lo traumático se configuraba en 2 tiempos, ¿no? De que tenemos todo un historial biológico, psicológico, interjugando entre estos factores y que frente a un acontecimiento externo, actual, se puede vivenciar una situación de características traumáticas o no. ¿Se acuerdan que eso vimos la semana pasada? Cuando veíamos las series complementarias, desglosando un poco el carácter biopsicosocial, ¿no? O sea, ¿por qué? Esto viene a responder a esta pregunta. ¿Por qué un sujeto, frente a una cirugía, alguno lo vive de una manera tranquila? Sí, Freud, muy bien. ¿Por qué algunos sujetos lo refieren de una manera tranquila y otros sujetos, digamos, no, lo viven, digamos, de manera así como muy, muy, muy traumática? Eso tiene que ver, digamos, con nuestro historial, con nuestra biología, con lo que hemos escuchado de la cirugía, con nuestro proyecto de vida, ¿no es cierto? Pero esto es muy importante, digamos, para realmente pensar
el concepto, digamos, de trauma. ¿Qué es el trauma? Definitivamente tiene una concepción médica, tiene una concepción psicológica. Evidentemente, el trauma no es un concepto unívoco, no es que significa eso para todos los territorios en los cuales se puede llegar a hablar, ¿no? Desde la psicología, un trauma es todo aquel acontecimiento que interjuega lo externo y lo interno y provoca en el sujeto un desequilibrio, una discontinuidad, ¿no? Todo aquel evento que es vivenciado de una manera en el cual el aparato psíquico no lo puede elaborar, entonces se encuentra realmente en una situación de anulación, en una situación de hueco psíquico, en donde realmente hay una disociación entre el antes y el después. Preguntas coloquiales respecto al trauma es, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? Después pensemos en un accidente, una noticia, una cirugía. ¿Qué pasó? O sea, el sujeto no puede dar cuenta porque la intensidad de la afluencia, la magnitud de la información o del acontecimiento que surgió externamente, involucrándose con lo interno, genera en el sujeto una situación de desvalimiento, ¿no? El sujeto no esperaba eso. El carácter sorpresivo de la situación traumática es lo distintivo en la definición de trauma. Lo inesperado, lo no esperado, lo sorpresivo, lo que aconteció y lo que dejó al sujeto en un estado de anulación. Muy distinto, digamos, a una situación, a una vivencia de estrés. Hay una diferencia muy grande entre una vivencia traumática y una vivencia de estrés. El estrés, una vivencia de estrés, es una situación en donde todo el organismo también empieza a sentir señales de inquietud, de peligrosidad, de nervios, pero que van anunciando un peligro tanto externo como interno y todo el sujeto se prepara para afrontar esa situación. O sea, es el anuncio frente a un peligro. Evidentemente, el quirófano puede vivirlo como una vivencia traumática. ¿Cuándo vamos a saber que fue traumático o no? Después, a posterior, digamos. Cuando el sujeto, digamos, salga de cirugía, cuando pueda o no dar cuenta de eso, ¿no? Pero no toda cirugía va a ser traumática, para nada. No toda cirugía va a ser una vivencia traumática. Pero sí puede ser una vivencia de estrés, definitivamente, ¿no es cierto? Porque el sujeto, toda intervención en el cuerpo es vivida, digamos, en algún punto, digamos, como una intrusión, como una amenaza. Pero la gran diferencia, si a ustedes les llegan a preguntar a algún profesor de psicología de las personas y los grupos, ¿cuál es la gran diferencia entre una vivencia traumática y una vivencia de estrés? Es que la vivencia traumática es una situación en donde el psiquismo no puede elaborar el monto de lo disruptivo que acontece desde afuera. El sujeto se queda, digamos, en pelotas, agujereado, no puede dar cuenta, ¿no? No hay una angustia señal, no está la señal de la angustia que vaya noticiando algo. Es el carácter sorpresivo lo que le da el tenor a lo traumático, el carácter sorpresivo. A diferencia de la vivencia de estrés, que va preparando todo el psiquismo, todo el organismo, ¿no? Para una amenaza o una situación que se vive de manera peligrosa. Más o menos queda un poco clara la diferencia. Está buenísima esta diferencia, ¿no es cierto? Otro factor a tener en cuenta, tanto en una vivencia traumática como en una vivencia de estrés, es que hay un entrecruzamiento entre lo externo y lo interno, evidentemente, digamos. Cuando hablamos de lo interno, estamos hablando de todos nuestros recursos para afrontar una situación, de cómo somos ágiles o no ágiles, digamos, para elaborar algo. Cuando decimos elaborar, no estamos diciendo de la preparación, digamos, de un bizcochuelo. Cuando decimos elaborar, es qué hacemos nosotros con la información que nos llega de afuera. Información, sentimiento, noticia, con lo que vemos. ¿Qué hacemos?
porque somos permeables nosotros, por supuesto, al mundo externo. No vemos lo que todos ven, o sea, vemos también, digamos, nuestra propia interpretación. Entonces, algunas cuestiones pueden ser más estresantes que otras. Un sujeto lo puede vivir más estresante, otro no, porque hay un entrejuego entre lo interno y lo externo. Esto es fundamental, digamos. Y si lo externo rebalsa la capacidad de poder dar cuenta, de poder integrarle a la personalidad, esta palabra es importante. Si lo externo rebasa la capacidad reparadora e integradora de lo interno, de nuestro aparato psíquico, para poder absorberlo, metabolizarlo y entenderlo, si rebalsa, es una situación traumática. Si no lo rebalsa, digamos, es una situación, una vivencia de estrés, ¿no? Lo traumático, o sea, el aparato psíquico es incapaz de tramitar ese monto de excitación. El aparato psíquico es incapaz de tramitar ese monto de excitación. Bueno, Ben-Jacquard hace la pregunta, che, pero toda cirugía es traumática, toda cirugía es estresante. ¿Qué pasa con esta cirugía de envejecimiento? ¿Qué pasa con las cirugías estéticas? ¿Qué pasa con las cirugías menores, que son de resolución quirúrgica, anestesia parcial? ¿Qué pasa con eso? Entonces, él propone, digamos, otro concepto, que es el concepto de situación disruptiva. Hay situaciones disruptivas, ¿no? Porque evidentemente, tanto las vivencias estresantes como las vivencias traumáticas son venidas, digamos, de un hecho concreto, de una realidad efectiva, de un hecho, de un acontecimiento externo. Pero, digamos, no todas esas situaciones ni son traumáticas ni son estresantes. Pero sí, dice Ben-Jacquard, que son disruptivas, ¿no? Una situación disruptiva, ¿no es cierto?, en que pone al aparato anímico en una tarea de empezar a sintetizar qué es lo que pasó, ¿no es cierto? Y a lo disruptivo, Ben-Jacquard le da el estatuto de tres categorías. El evento fáctico, la vivencia y la experiencia. El evento fáctico de una situación disruptiva es el acontecimiento concreto en el mundo externo que va a generar un movimiento en el aparato psíquico, ¿no? Es algo concreto, algo externo. La vivencia... Elemento fáctico, experiencia y... El hecho concreto, ¿no? Lo fáctico, el evento fáctico es... En el mundo externo acontece un hecho concreto y real que va a generar en nuestro psiquismo... ¿Cómo? Podría ser la operación en sí, la cirugía en sí. Exacto, perfecto. La cirugía, ¿no es cierto? La vivencia, tenemos entonces el evento fáctico, la vivencia y la experiencia. La vivencia es la manera en que nosotros articulamos el evento fáctico con todo nuestro mundo interno. Lo vivimos, aunque no podamos dar cuenta concretamente de eso, ¿no? Entonces podemos pensar, el evento fáctico es la cirugía, la vivencia es, el evento fáctico es la noticia de la cirugía, ¿no? La vivencia es la cirugía, pero uno no puede dar cuenta de eso, porque hace falta, digamos, un tiempo, digamos, para que pasemos de la vivencia a la experiencia. Y la experiencia es cómo el psiquismo procesa el impacto de este evento. Tenemos un evento disruptivo, concreto, real, que va a generar un cimbronazo en nuestro aparato anímico, que nos va a costar elaborarlo, procesarlo, ¿no? Un elemento nuevo y sorpresivo. La vivencia es el modo en que nosotros vivimos ese evento fáctico. ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo se articula lo externo con lo interno? Lo vivimos, evidentemente, como podemos. Pero uno no puede dar mucha cuenta de eso.
por la proximidad con el evento, por estar... Profe, Sí, ¿qué es lo que dijo del elemento fáctico? ¿Qué es lo que significaba o cómo era? el ¿Se puede elemento... repetir? Sí, por supuesto. Ya lo vamos a leer, ¿no? El elemento fáctico es el hecho concreto del mundo externo. Algo. A un sujeto está frente a algo, ¿no? A ver, estamos hablando de una situación disruptiva. ¿Mm? ¿Por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque estamos intentando dividir lo que es una vivencia traumática de una vivencia de estrés. Estamos hablando de que una vivencia traumática es una vivencia que se caracteriza, en diferencia del estrés, por ser una situación sorpresiva que lo deja al sujeto sin capacidad de respuesta ni de integrar esa situación en su psiquismo. Queda, digamos, en pelotas. La situación de estrés es una situación de anuncio de cierto peligro, donde todo el aparato psíquico ya se va preparando y predisponiendo a defenderse de algo que es vivido de manera peligrosa. ¿No es cierto? Entonces, la gran diferencia entre una vivencia traumática y una vivencia de estrés, que ambas, evidentemente, generan una situación disruptiva, una situación de desequilibrio, de discontinuidad, ambas generan eso. Lo que pasa es que la situación traumática acontece de repente y el sujeto no estaba preparado. ¿Qué sé yo? Ejemplo. Una persona viene caminando por la calle y le cae una maceta en la cabeza. Lo hace bosta. Primer piso. No seamos tan excesivos, ¿no es cierto? Termina hospitalizado. Después, ¿viste? Se da cuenta que tiene secuelas, ¿viste? Dice, ¿qué pasó? ¿No? Se despierta todo vendado, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Viste? Le dicen, che, no, mirá, perdiste un ojo, ¿viste? Porque el golpe, la maceta, terrible, ¿no es cierto? Ese sujeto, digamos, esa situación, digamos, lo va a colapsar. Si, por ejemplo, de pronto están lloviendo macetas, y lo sabemos, bueno, es una vivencia estresante, digamos, porque nosotros sabemos que están lloviendo macetas, y todo nuestro aparato, digamos, ya sabe que nos puede llegar a caer uno en la cabeza, y nos vamos a intentar ir defendiendo. Pero, digamos, todo el psiquismo, todo nuestro cuerpo, ya, digamos, tiene ciertos elementos para poder defenderse de eso. Está avisado, hay una situación de peligro. Lamentablemente, por una cuestión rarísima, están lloviendo macetas, ¿no? A diferencia de lo traumático, digamos, de que uno viene caminando, ¡pum! Y el compañero que viene le cae una maceta, ¿viste? Uno se queda helado, ¿no? Helado, ¿no? ¡Pum! Y se le salen los ojos, así. Entonces, la diferencia entre una y la otra es que la cuestión traumática, digamos, acontece inesperadamente, ¿no? Y deja al sujeto en una situación de incapacidad de elaborar el monto de energía que debería procesar. No sabe qué pasó. La vivencia de estrés es distinta. Entonces, la pregunta es, ¿toda cirugía es una vivencia de estrés? ¿Es una vivencia traumática? ¿Qué da cuenta de eso? Evidentemente, la respuesta, como habíamos visto la semana pasada, como venimos viendo, es que para cada sujeto va a ser distinto. Para cada sujeto va a ser distinto. Porque... Perdón. Sí. O sea que me perdí acá. Las situaciones disruptivas hay dos formas, o traumática o por vivencia de estrés. No, no está mal, digamos, está bien, digamos. Pero nosotros estamos viendo, ahora, de la situación disruptiva, olvídate. Hagamos base en la vivencia traumática y en la vivencia de estrés, ¿no? La vivencia traumática es repentina, no avisa, deja al sujeto colapsado. La vivencia de estrés, digamos, el sujeto se prepara, lo vive como una peligrosidad y hay, digamos, un desequilibrio en el aparato psíquico porque está preparado para que algo que es una amenaza, ¿no? El sujeto lo predispone, digamos, para estar distinto. Entonces, ¿cómo llegamos a la situación disruptiva? Llegamos a la situación disruptiva frente a esta pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué onda entrar a un quirófano? ¿Qué onda entrar a un quirófano? Todo elemento ajeno, todo elemento externo, es una vivencia traumática, es una vivencia de estrés. Entonces, acá llegamos a la situación disruptiva. Ben-Jacquard dice, no, o sea, no todo es traumático, no todo genera estrés, hay situaciones que son disruptivas, ¿no? Y estas situaciones disruptivas pueden, digamos, a su vez ser traumáticas o estresantes, o pueden ser solamente situaciones disruptivas, situaciones que generan un movimiento en el sujeto, ¿no?
Entonces, Ben-Jacquard estipula que una situación disruptiva es algo que se descompone en tres aspectos. Lo primero es un evento fáctico, algo que sucede, ¿no? Usted mañana entra al quirófano, ¿no? Es una situación, digamos, que en el sujeto genera un desequilibrio. Tenemos el evento fáctico, tenemos la vivencia, o sea, porque una cosa es el evento y otra cosa es cómo la vivimos. Cómo la vivimos significa es cómo articulamos eso externo con nuestro mundo interno, cómo lo metabolizamos, cómo lo elaboramos, qué hacemos con eso, qué nos pasa frente a eso, ¿no es cierto? Eso nos puede poner bien, mal, peor, nos puede dejar paralizados, nos puede generar un montón de situaciones. ¿Cómo lo vivimos? ¿No es cierto? Pero cómo lo vivimos, todavía lo vivimos un poco a ciegas, porque hacemos lo que podemos. Y otro elemento de lo disruptivo es la experiencia, que es ya, digamos, cómo el sujeto, frente a ese elemento fáctico, frente a la vivencia de ese elemento fáctico, cómo lo sintetiza y cómo lo incorpora, cómo procesa el psiquismo el impacto de ese evento. A ver, porque cuando uno, vamos a lo coloquial, vamos a lo simple, vamos a lo cotidiano. Cuando un sujeto está escuchando a otro y el que escucha le dice, no, bueno, a mí me pasó que, a mí me pasó que, da cuenta de que el sujeto ya ha podido elaborar lo que le pasó. Entonces, aunque no se puede vivir de consejo, le aconseja al otro más o menos cómo moverse. Porque el otro lo está viviendo, pero el otro ya lo vivió. Y el que ya lo vivió cuenta con esa experiencia. Uno no puede tener una experiencia de algo que no vivió. Y uno no puede considerar que tiene una experiencia con algo que está viviendo en la actualidad. Porque la experiencia siempre supone cierta lejanía de lo que se vive. Porque la experiencia es qué cuernos hiciste vos con eso que viviste. ¿Me explico? Lo más importante, chicos y chicas, ahora pasamos a la lectura, si no me demoro más. Lo más importante es entender qué es algo traumático. ¿No? Acá, las preguntas que hice, que están acá en el chat. ¿Qué es un trauma? ¿No? Poder dar cuenta si toda operación tiene efectos traumáticos. ¿Cuál es la diferencia entre una vivencia de estrés y una vivencia traumática? ¿Y qué es una situación disruptiva? A mí me parece que esos 4 puntos tienen que ser claros. Lo traumático es lo que colapsa. No toda cirugía va a ser traumática. Hay una diferencia entre una vivencia de estrés y una vivencia traumática. Y desde afuera se pueden presentar solamente situaciones disruptivas que generan ciertos movimientos. Pero no por eso va a ser traumático. Ni por eso va a ser una situación de estrés. ¿No? Hay un montón de cosas que nos pasan que son disruptivas. Pero no nos generan ni trauma ni estrés. Evidentemente, esas cuestiones que nos pasan, disruptivas, pueden ser traumáticas o pueden ser estresantes. Pero a veces, ¿cuántas veces nos pasan un montón de cosas que no es que no nos importan, digamos, pero que no nos generan un gran gasto de energía, acomodarse, decir, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me acomodo? ¿Cómo sigo? Digamos. No toda situación que se presenta desde afuera genera un fuerte movimiento. No todas, otras sí. Todo esto va a quedar más claro después de la lectura. Pero puede ser también que de acuerdo a cómo esté uno de estado anímico, afectan las cosas más leves o más... Totalmente, Sofi, totalmente. Bueno, por eso justamente, digamos, es lo que habíamos visto la semana pasada, de las series complementarias, cuando decíamos un sujeto es el entrecruzamiento de factores biológicos, psicológicos y sociales, ¿no es cierto? Por un lado tenemos una carga genética, hereditaria, por otro lado tenemos un historial psicológico, por otro lado tenemos un acontecimiento. A una persona le puede pasar algo que a otra le resulta totalmente poco significativa, porque está acompañado, porque está viviendo un buen momento, porque es la primera vez que lo vive, la segunda vez que lo vive, porque no le importa lo que le pasó, ¿no es cierto? Porque está bárbaro, porque está en pareja, porque consiguió un trabajo, porque empiezan las vacaciones en una semana, un montón de cuestiones. O sea, el aparato psíquico, la tarea del aparato psíquico es sintetizar e integrar todo lo que vivimos. Cuando decimos aparato psíquico,
Estamos diciendo de el instrumento con el cual todos contamos, más o menos desarrollado, para sintetizar las cosas del mundo. Y el aparato psíquico está compuesto por todo lo que estamos viviendo en el pasado y en el presente, y también las expectativas del futuro, ¿no? Una persona que le dan una noticia mala y que considera que su vida no tiene sentido y que el futuro es inexistente, y bueno, le va a costar menos que una persona que está cambiando pañales, ¿no? Y va a decir, no me venga con eso, ¿no es cierto? O sea, eso es, digamos, lo que hay que tener en cuenta. O sea, es imposible tener en cuenta qué va a ser traumático, qué va a ser estresante previamente. Todo eso es posterior. ¿Cómo sabemos que una situación fue traumática? Y a posterior. A una persona le puede pasar por el costado y a otra persona no. Pero para dar cuenta de eso, digamos, necesitamos saber qué le pasó al sujeto con eso. ¿Qué le pasó? Esa pregunta ya es futura, ¿no? O sea, en realidad es pasada, ¿no? Pero para que pueda dar cuenta de cómo vivió eso, sí, necesitamos cierta distancia respecto, digamos, al evento fáctico. Uno no puede decir, esto es traumático. No, eso lo va a decir después. Esto fue traumático porque a mí me llevó a, porque en un primer momento yo no supe qué. No sé si más o menos me explico. ¿Qué es trauma? Tienen que saber qué es trauma. ¿Qué es trauma? ¿Cuál es la diferencia entre una vivencia traumática y una vivencia estresante? ¿Qué consideran ustedes? ¿No? Porque la idea es hacer esta pregunta. ¿Qué respuesta o qué consideran ustedes frente a una situación quirúrgica? ¿Toda situación quirúrgica es traumática? Eso es, digamos, como para que también ustedes lo piensen, ¿no? Me parece que podremos incorporarla al parcial. ¿Toda situación en el quirófano es traumática? ¿No? ¿Y qué es una situación disruptiva? ¿Cómo se forma una situación disruptiva? Esas son las preguntas del día de la fecha. Oh, parezco, viste, el cura, viste, que da la misa. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé, pero antes, viste, cuando no había cable y teníamos 3 canales, al último, viste, había un cura, que bueno, digamos, para no irse a dormir, miraba el cura. Bueno, chicos, chicas, leemos entonces. Profe, sí. ¿puedes repetir la última pregunta? Una dijo, ¿todas situaciones de quirófano son traumáticas? Y la otra... Están acá en el chat. Me parece que la pregunta importante de este texto es... Uy. ¿Son las que están en el chat del Classroom? Sí. Ok. Sí. Acá, en el chat, acá del Meet. Pero sí, también están en el Classroom. Las preguntas de hoy son, ¿qué es un trauma? O sea, que ustedes puedan definir qué es un trauma. ¿Qué es un trauma? Me gusta la pregunta de, ¿toda operación tiene efectos traumáticos? Eso es una elaboración de ustedes. Si se van a decir que sí, que no, digamos, estaría bueno que fundamenten por qué. La respuesta es no. No toda situación es traumática. Puede ser angustiante, estresante, pero puede no generar en el sujeto un estado de colapso y de desborde que lo deje, digamos, sin respuestas. O sea, no toda situación es traumática. Pero la respuesta más correcta sería, eso se va a ver después. Pero en principio no debería ser traumática. Diferencias entre situación traumática y situación de estrés. ¿Y qué es una situación disruptiva? Esas son las preguntas del texto de hoy. Estas 4. Son claras y las acabo de decir. Entonces, nos tomamos unos minutos, lo leemos y retomamos acá clases ya con dudas o con claridades. Pero el eje son esas 4 preguntas, que me parece que son muy importantes las 4, ¿no? Después elegiremos cuál irían en el parcial. Pero que tiene que ver, una lleva a la otra, chicos y chicas, una lleva a la otra. Si decimos qué es un trauma, y ya podemos definir la diferencia entre una situación traumática y una situación de estrés, ¿no? Y ya podemos saber, digamos, de que no toda cirugía va a ser traumática. Bueno, nos vemos en 20 minutos, 10:40. Avance. Bueno, profe. Es complejo el texto, es complejo. ¿Vendría a ser el capítulo 5? Exacto. Capítulo 5.
Mira, en el apunte, sí, es hasta el final. Decime, Ok. Sofi, ¿cuál es el próximo capítulo que aparece en tu dossier impreso? El capítulo 10. Perfecto, sí, es el capítulo 5, del 5 al 10. Ok. O sea, sería todo el 5 hasta el 10. Ok. Gracias. Exacto, exacto, son estas 3 páginas. Chicos, chicas, nos encontramos 10:40, no hace falta que lo lean todo porque es largo, pero léanlo, digamos, como un artículo de interés. De pronto visualícense, digamos, que están en un bar haciendo tiempo y justo agarran una revista de psicología y que leen este artículo, ¿no? Vayan con esa inquietud, ¿no? O sea, no subrayen, no intenten hacer tantos esquemas, léanlo como un artículo, porque es hermoso y es fácil de entender. Chicos, chicas, 10:40 nos vemos. Dale, profe. ¿A qué hora, profe, perdón? 10:40. Nos Dale. tomamos 20 minutos.
Buenas. Esas caras de preocupados. Todavía no lo terminamos de leer, profe. No, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Encima está así, ¿no? Encima que así, salta Así distinto. estamos. Así estamos con... A ver, yo lo que quiero que quede claro, digamos, lo que quiero que quede claro de este texto, en el marco, digamos, de la psicoprofilaxis, es justamente poder discriminar en aquel sujeto, en aquel paciente, qué es una situación, una vivencia de estrés, una vivencia traumática. Porque ustedes en la práctica, en el futuro, en el quirófano, en los equipos, en las instituciones, se van a encontrar muchas veces con situaciones críticas. Se van a encontrar muchas veces con sujetos que estén discontinuos, como se le dice en algunos contextos. Discontinuos son sujetos que están perdidos en el tiempo, en el espacio, que están con una crisis, que no pueden dar cuenta. Entonces, esto no es mera teoría. Esto es saber, digamos, que un sujeto puede estar atravesando una situación traumática. Una situación traumática en la cual el sujeto no puede dar cuenta, ¿no? ¿Qué hay que hacer en esos casos? Hay que seguir el protocolo y el procedimiento, ¿no? En esos casos no podemos nosotros demorarnos en un sujeto que está en una situación traumática porque no podemos esperarlo, ¿no? Porque muchas veces las cirugías son de urgencia o son programadas, ¿no? Como muchas veces dijimos, un sujeto puede saber de la cirugía, puede haberse preparado, puede estar las condiciones clínicas dadas y en un minuto un sujeto se desorganiza. En un minuto un sujeto se desorganiza. En esos casos, digamos, no hay que hablarle al sujeto desorganizado. Hay que hablarle al sujeto que se desorganizó. Que no es lo mismo. No es lo mismo el sujeto desorganizado que el sujeto que se desorganizó. El sujeto que se desorganizó era un sujeto que sabía que le iba a pasar. Hay que apuntarle a ese, al que está atrás de la desorganización. Al sujeto que sabe previamente lo que iba a pasar. Y ahí es cuando hay que agarrar valentía, hay que reforzar el yo, hay que decirle que las mejores condiciones son las que son y que nos vemos después. Bueno, eso es así a los fines psicoprofilácticos, ¿no? Nunca hay que hablar al sujeto desorganizado. ¿Qué te pasó? ¿Qué sentís? ¿Por qué te pones así? No, hay que apuntar al sujeto que se desorganizó, al sujeto previo, ¿no? Al atisbo que queda del sujeto que está desorganizado, ¿no? Hay que fortalecer la estructura yoica. Cuando hablamos de la primera unidad de la personalidad, que hablamos del yo, del ello y del super yo, lo hablábamos también para llegar a este punto. Nosotros no le vamos a hablar al sujeto de las leyes, al sujeto de la culpa, al sujeto de la responsabilidad, le vamos a hablar al sujeto del yo, al sujeto que sabe en algún punto que está ahí y qué es lo que le conviene. Este texto, digamos, de trauma, ¿no? A mí lo que más me interesa es que ustedes puedan definir qué es un trauma. Yo creo que lo que hemos conversado y lo que el apunte comenta, creo que un trauma es claro. Creo que también estaría bueno que puedan diferenciar para ustedes, para el equipo terapéutico, para el futuro, cuál es la diferencia entre una vivencia de estrés, una vivencia que anuncia, una vivencia que al sujeto lo prepara porque vive una situación de peligrosidad, a diferencia de una situación traumática, que es un sujeto que colapsa, que es un evento que colapsa al sujeto. Y también poder precisar qué es una situación disruptiva. Que tenemos el evento fáctico, la vivencia y la experiencia. A mí me gustaría realmente, no sé si les parece bien, que ustedes puedan dar cuenta, digamos, puedan dar cuenta, bueno, acá me la juego, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta, ¿no? Si toda operación tiene efectos traumáticos para el sujeto.
¿no? A mí me parece que esa puede ser la única pregunta que nosotros podamos llegar a tomar, a riesgo de muchas equivocaciones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pregunto, más o menos, ¿qué responderían? No sé si se dice así. ¿Cuál sería su respuesta frente a la pregunta de si una situación de quirófano para un sujeto es una situación traumática y por qué? O, ¿toda cirugía es una situación traumática? Fundamente su respuesta. Yo digo, es una pregunta pretenciosa, ¿no? Porque podemos llegar a pasar por largo el concepto de trauma. Podemos pasar de largo la diferencia entre estrés y trauma. Podemos no detenernos en la diferencia entre una situación traumática y una vivencia de estrés. No sé qué les parece. A mí me parece que es pretenciosa la pregunta, muy abarcativa. Me parece que va a ser mejor discriminarla en el parcial y preguntar, aunque sea muy parecida, la definición de trauma y la diferencia entre una vivencia traumática y una vivencia de estrés. ¿Les parece bien esas dos preguntas? Sí, profe. Sí, profe. Estaban del otro lado. Me parece mejor la otra a mí, ¿no? Me parece mejor toda situación de quirófano y situación traumática, pero... Hay más margen de error con eso. ¿Cómo? Hay más margen de error. Sí, tal cual, y no vamos a hacer esos sujetos. Pero ya la dejamos abierta ahí al margen de error respecto a la información, ¿no? Qué es informar y cuáles son las variables intervinientes. Nos pongamos piolas, ¿no? De todos modos, vamos a discriminar bien después de esa pregunta, que también tiene mucho margen de error y mucho margen de acierto. Pero nos vamos a quedar con la lectura de hoy, con la clase de hoy, con esas dos preguntas, ¿no? ¿Qué es un trauma? ¿Y cuál es la diferencia entre situación traumática y situación de estrés? ¿No? Y precisar cuál es la vivencia traumática y cuál es la vivencia de estrés. Nos vamos a quedar con esas dos preguntas. Tomen nota porque las vamos a volver a revisar la semana que viene cuando armemos la grilla de las preguntas para el parcial del 6 de octubre. ¿Estamos? Bueno, quiero que nos tomemos 5 minutos respecto a alguna duda, algún comentario en relación a la lectura del texto que acabamos de tener. ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha parecido algo? Sí, está interesante, profe. ¿Viste? Es un poquito largo, porque lo estoy viendo al revés, pero está interesante. Es un poco largo, es un poquito más largo, son 3 páginas, digamos. Pero a mí me parece que tiene una riqueza así práctica. No puede no estar ese texto, ¿no? No puede no estar en el acopio de las lecturas que ustedes tienen, en la formación que ustedes hacen, ¿no? Pensar esto, una situación de quirófano es una situación, ¿qué onda, digamos? ¿Qué hace en el sujeto? Desorganiza. Te lo hace ver de otro punto de vista que quizás antes no lo pensabas, digámoslo, vos veías o decías que es un trauma, pero no lo veías de la otra forma, me parece. Uh-huh. Claro, porque ahora estamos posicionados en lo que es un trauma psíquico, ¿no? Un trauma psíquico es todo aquel evento disruptivo que acontece en el sujeto, que desestructura y desequilibra su aparato anímico, y el sujeto no lo puede integrar a su personalidad, a su mundo interno, ¿viste? Queda ahí presa, digamos, en algún punto, queda absorto en una situación de anonimato, ¿no? Muy diferente, ¿viste? Una situación de nervios, una situación de estrés, en donde es, ¿viste? Ir a rendir o vivir una situación en donde uno ya se prepara. La situación traumática acontece, ¿no? Y deja, digamos, al sujeto ahí un poco en babia, ¿no? Sin tantos recursos. Por eso me parece que está re bien la diferenciación de estos autores, el primer autor, que habla, digamos, de que la situación traumática en muchos sujetos suele ser la información. Porque después uno se prepara, ¿viste? Uno tiene un tiempo de preparación, de elaboración, de adaptarse, pero en un instante, el hecho fáctico puede ser la noticia, ¿no? En un instante el sujeto pasa de estar sano a estar enfermo, ¿no?
la medida que hay que hacer acá es, usted tiene que entrar al quirófano. Mayor o menor talento, mayor o menor empatía, digamos, la noticia es ahí la disruptiva y la que va a generar, digamos, un efecto traumático. No necesariamente, digamos, va a tener que ser que el sujeto se despierte en cirugía y se encuentre sin una mano o sin un par de dedos, ¿no? O sea, porque el sujeto ya se lo espera. Después puede acontecer lo traumático, pero no está tan errado el tema de considerar la información o la noticia como el hecho traumático, ¿no? En donde el sujeto no puede dar cuenta de eso, ¿no? ¿Cuántas veces nos dan una noticia y nosotros nos quedamos ahí medios en pelotas, ¿no? Y después, ¿cómo no dije tal cosa? ¿Cómo no dije tal otra? Pero no necesariamente el trauma nos tiene que dejar mirando el techo y con un hilito de baba, ¿viste? O sea, muchas veces, digamos, es el no saber qué decir, el no saber qué hacer, ¿viste? Cuando te dan una noticia, ahí te quedas helado. No necesariamente, ¿viste? Tiene que ser algo así escandaloso, sino es algo que desborda el sujeto. No, cuántas veces uno dice, che, no sé qué decirle. O si no, a posterior, ¿cómo no le dije tal cosa? ¿Sí? ¿Y por qué no se le dijo en su momento? No sé, ¿viste? En ese no sé, se puede vivir ahí. El sujeto ha vivido una situación que no le esperaba, ¿no? Que no le esperaba. No es que lo traumático necesariamente, ¿viste? Tiene que ser algo que lo rompa todo. No, qué sé yo, ¿viste? Mucho, lo pienso en lo laboral, ¿viste? Entra el licenciado Doña y le dice, licenciado Doña, le pedimos que pase por favor por recursos humanos, ¿viste? El licenciado Doña va por recursos humanos y dice, bueno, pase por contaduría, queda usted despedido. Es una situación traumática, no me la esperaba, ¿no es cierto? Y no me amputaron nada, o sea, pero digamos una situación que no me esperaba, ¿no? En donde habría que ver la velocidad de síntesis de esa noticia, en el caso de que tenga sentido, preguntar por qué pasó, cuáles son los motivos. Por lo general eso se organiza después, abogado de por medio, ¿viste? O, ¿viste cuando dicen, vos no firmes nada, ¿viste? Espera, date tiempo, ¿no? Porque cuando laburan con la urgencia, ¿viste? Uno por ahí siempre escucha eso, y bueno, me dijeron que firme la conformidad, y yo firmé, digo, ¿viste? Porque uno está desacomodado. Y que Entonces, capaz siempre se que dice, antes no te lo hubieses puesto a pensar tampoco. ¿cómo? Como que antes no lo hubieses puesto a pensar, eso es cómo actuar en esa situación. Tal cual. El rasgo distintivo de lo traumático es la sorpresa. Es con lo que labura el suspenso y las películas de terror, digamos, ¿no? Con lo sorpresivo. El elemento, digamos, estrella es la sorpresa, es lo que no se esperaba, ¿no? Aunque bueno, ya hemos visto tantas, digamos, que evidentemente cuando uno limpia el vidrio empañado, uno espera que haya una cara, ¿viste? Y no se la encuentra. Después así está la cara, ¿no? Siempre lo traumático, digamos, lo que lo caracteriza es el factor inesperado. A diferencia de la vivencia estresante, de decir, uy, mañana tengo que ir a hablar con tal persona o tal cosa, ¿viste? Uno vive ahí. Por eso, digamos, lo terapéutico en lo estresante es realmente considerar, trabajar, elaborar el significante de peligroso. Mucha gente dice, che, tengo que hablar en público o defender cierto punto o hablar frente a personas que no son de mi agrado, ¿viste? Y ya previamente el sujeto está ahí, ¿viste? En una situación de angustia, estrés, que le agarran cosas en el cuerpo, ¿viste? Y se prepara y dice que tengo que decir. Bueno, lo primero que hay que hacer es sacarle el estatuto de peligroso a eso, ¿viste? Para que no sea una vivencia estresante. Para que sea una vivencia nueva, ¿no? Con una expectativa más esperanzadora, enriquecedora, pero fíjese que usted va a rendir. Se no lo van a matar, no lo van a carnear, digamos, ¿no? Fíjese que usted va a rendir, digamos, a contar lo que usted pudo llegar a aprender o no. Sacarle, digamos, el significante de peligroso. Eso, en la clínica de lo estresante, hay que sacar, digamos, el canon
Hay que sacar el enchufe todo el tiempo, digamos, de la corriente de la peligrosidad. Sí, obviamente, digamos, puede ser inquietante, angustiante, novedoso, pero peligroso. Peligroso. ¿Dónde está lo peligroso? ¿No? Hay que transformar lo peligroso en la oportunidad. ¿No? Cuando hablamos de crisis, la oportunidad peligrosa, bueno, es una posibilidad de crecimiento, de desarrollo, de vínculos, de lazos. Así se trabaja en la clínica. Cuando un sujeto tiene que hacer algo con otros y que dice, estoy muy estresado. ¿Por qué? ¿Por qué usted está estresado? Una exposición que me da vergüenza y que si me dicen tal cosa, ¿usted lo considera peligroso? No sé si peligroso, pero la verdad es que yo preferiría otra cosa. Quedarse en su casa, montando pelusas en el pupo. No, esto es una posibilidad. Bueno, eso es más o menos, digamos, cómo se puede llegar a encarar una intervención respecto a lo estresante, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa ahora es que ustedes puedan dar cuenta de qué es el trauma para el psiquismo, ¿sí? Y cuál es la diferencia entre una vivencia estresante y una vivencia de estrés. Sepan eso. Y van a saber lo que se les va a preguntar. Es un texto re interesante. Bueno, chicos, chicas, ¿han puesto el presente? Sí, profe. Muy bien. Bueno, nos encontramos la semana que viene. La semana que viene vamos a terminar la unidad número 3. Es muy cortito el tema que falta porque es vulnerabilidad psicosomática, que puede ser baja, media o alta, pero es importante, digamos, que lo charlemos para que esté dado. La semana que viene ya va a ser así como más integradora. Ya nos vamos a leer la semana que viene, no les voy a pedir que lean, porque es un texto muy cortito, digamos, y no quiero perder ese tiempo, que no es pérdida, pero la semana que viene lo voy a vivir como una pérdida, porque es tan fácil que directamente se los puedo dar yo, sin la necesidad de que pasen a la lectura. Y después de dar vulnerabilidad psicosomática, vamos a detenernos en ampliar bien las preguntas del parcial. Dale, profe. Bueno, profe. Muy bien, chicos, chicas, les mando un abrazo. Chao, profe. Profe, nos vemos. Chao, chicos, nos vemos. Chao, profe, nos vemos.